un increíble tiempo cantando a Dios y qué alegría poder tener la oportunidad de reunirnos todos juntos. ¿Alguien aquí que está contento? Bueno, les voy a decir cuál es mi objetivo el día de hoy. Mi objetivo es de que nadie se duerma. La semana pasada se me durmieron 2 o 3 personas y no pude toda la semana con ellos. No es cierto. Hoy es la segunda parte de la serie Plantados. Y yo no sé si Dios te habló la semana pasada como a mí, pero creo que hemos sido desafiados a no solamente visitar la iglesia, no solamente ser un oidor, sino estar plantado en la casa del Señor, estar plantado en Dios, estar plantado en su palabra, estar plantado en las verdades bíblicas de las Escrituras. Todo lo demás va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, van a pasar las modas, quizás venga otro virus después y pase, qué sé yo, pero la palabra del Señor nunca pasará. Muy bien, el día de hoy el mensaje es muy increíble y quiero que te quedes prestando atención porque va a ser de mucha importancia que tú puedas captar el mensaje de Dios. ¿Quién cree aquí que el mensaje que vamos a escuchar en esta mañana viene de parte del cielo? No viene de parte de su servidor. Yo solo soy un mensajero. Y a mí se me entregó un mensaje que tengo que venir a entregarlo. Lo que estamos y vamos a estudiar el día de hoy, en esta mañana, es mensaje del cielo de parte de Dios que cae en el momento justo, en tierra fértil, y la palabra del Señor no vuelve vacía. A su tiempo da fruto. Y quiero iniciar este mensaje contándote 2 historias personales. Y son 2 historias muy particulares que una de ellas la grabo muy presente en mi corazón. Estaba yo en la preparatoria. Pon atención porque estas historias conectan con el mensaje. Estaba yo en la preparatoria cuando Yudit y yo empezamos a salir. Hace muchos años de eso. Hace muchísimos años. Íbamos a la preparatoria juntos. Bueno, yo estaba un año más que ella, pero estaba interesante. Esa es otra historia, la dejamos para después. Pero yo era de los que no prestaba mucha atención en clase. De hecho, no me orgullece decirte, pero fui como a 6 diferentes preparatorias. Es que quería yo conocer. Y en una de esas preparatorias, aquí en México, hicieron algo que para mí fue vital. Casi terminaba el año y cada día, como todos los estudiantes, te sientas en una aula de clase donde hay muchas más personas. Pero en esa ocasión, la directora, el maestro, nos dijo: parte de su examen final es que tienen que hacer una investigación. Escojan algo, investíguenlo, porque en un salón muy grande aquí de la ciudad íbamos a tener diferentes módulos y en cada módulo teníamos que exponer la investigación que habíamos hecho. Recuerdo mucho que mis compañeros y yo, la investigación que decidimos fue cómo se elabora un cochito, un pan, de esos pan dulces. ¿A alguien aquí le gusta el cochito? Para mí puedo casi decir que es mi favorito. Entonces pasamos de una clase, una aula mayor, a un grupo más pequeño. En ese grupo pequeño éramos como unos 4 o 5 personas y tuvimos que elaborar una investigación del proceso de elaboración, desde es harina, maíz y lo demás, hasta que está en la panadería y se vende, y cuánto teníamos que sacar, hasta cuánto nos iba a costar no solamente elaborarlo, sino cuánto íbamos a generar de dinero. Fue tan increíble que nunca me iba a imaginar que esa fue una de las lecciones que más recuerdo de todas las 6 diferentes preparatorias a las que fui. También parte del planning que me enseñaron ahí, hoy lo aplico en mi vida personal y en mi vida empresarial. Es muy, muy curioso. Pero algo pasó ahí. Pasamos de estar en una aula grande, después el maestro nos pone en un grupo más pequeño, y después, como estábamos en un grupo más pequeño, los que estábamos ahí nos acercamos y nos hicimos todavía más cercanos, más cerca. Tuvimos un compañerismo y una amistad. Conocíamos a todos, pero con esos como que no sé,
Hasta la fecha a veces los veo en redes sociales y nos saludamos y demás. Recuerdo mucho lo que me tocó exponer. No lo voy a tocar el tema, pero me recuerdo mucho, tengo muy presente lo que me tocó exponer en esa tarde. La siguiente historia que te quiero platicar es cuando yo estaba en el college. Hace como 4 años estaba en el colegio. Yo estaba cursando acerca de project management y lo demás, y fue muy difícil para mí estudiar porque trabajaba en las mañanas y estudiaba en las tardes. Fue una locura, fueron un par de años, Judith. Yo salía de mi casa a las 4 de la mañana, llegaba a medianoche, y así 3 veces a la semana fueron así. Asistíamos al college que asistíamos, éramos una aula grande. En Estados Unidos las aulas son muy grandes. Habíamos como unas 70 personas, y cada semana, cada clase, un experto en el planning y la administración de empresas nos daba la clase, y éramos muchos, y teníamos exámenes sorpresa. Pero ¿qué creen que pasó? Nuestro examen final consistía en que teníamos que desarrollar un proyecto y presentarlo como parte de nuestra evaluación final. Éramos 70, el maestro nos puso como en grupos de 5, y hay mexicanos. Es interesante porque yo era mexicano, y luego estaba alguien de Nepal, estaba alguien de la India, alguien de Estados Unidos, y estaba, creo que otro hispano ahí. Multicultural. Pero de esos 70, esos 5 nos hicimos más cercanos. Empezamos a tener más compañerismo. De repente ya estamos en un grupo de WhatsApp, que hasta todavía lo tengo. Estamos en ese grupo de WhatsApp, empezamos a desarrollar una investigación. Teníamos que nosotros desarrollar cómo el poner y manejar una empresa en Estados Unidos. A mí me tocó una parte, a otro le tocó otra parte, y al final, nuestro examen final fue este. ¿Cuál crees? Aún me tiemblan las piernas solo de pensar. Iban a estar como unas 150 personas que estábamos estudiando Project Management al mismo tiempo, en el mismo año escolar. Íbamos a estar en una aula casi como este tamaño, y 5 expertos empresarios, que algunos de ellos millonarios, iban a calificar nuestra investigación. Así que ahí me ven. Resulta ser que puedo predicar los domingos, pero delante de ahí las piernas me temblaban. Algo pasó. ¿Qué crees? Pude aprender mucho durante casi esos 2 años, pero si de algo más me recuerdo es de esa presentación, exposición que hice. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, no estoy diciendo si el aula de 70 es mejor que el grupo pequeño, ni que el grupo pequeño mejor que la aula de los 70. Lo que te estoy diciendo es de que ambas son esenciales. Las dos son esenciales. La pregunta primera que quiero hacerte es, ¿la clase en grupo grande tú crees que es necesario? Media persona dijo que sí. La siguiente pregunta: ¿crees que en un grupo pequeño la clase y la investigación es necesaria? Ambas, las dos se complementan. No es que una es mejor que la otra, se necesitan las dos. Necesitamos recibir estar en un aula de clase en tamaño grande, y necesitamos desarrollar el día de hoy y tener compañerismo en un grupo pequeño. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hechos 2, 46 al 47 nos presenta este ejemplo. Muchas de las cosas que hoy vemos en verdad son bases bíblicas. Mira lo que dice el libro de los Hechos 2, 46 al 47. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esta es la primera iglesia, la iglesia primitiva. La iglesia que, por cierto, iglesia es un sueño de Dios. Iglesia es idea de Dios, no es idea humana, no es un sueño humano. La iglesia es una idea y sueño de Dios. ¿Alguien dice amén? Yes. Dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían ser salvos. La iglesia es sueño de Dios. Algo aquí interesante que vemos: las bases y los fundamentos de la iglesia fueron se reunían así como yo y así como tú cuando ibas a la escuela, a la universidad, en la secundaria o en la preparatoria. Pongámoslo que el aula de las 70 es el templo, como estamos aquí. Ese es el templo, pero se reunían en casas. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Iglesia horizontal y circular. La primera frase que yo quiero que veamos ahorita, y porque es que es muy necesario y muy evidente que yo quiero que tú sepas esto, porque los primeros discípulos ya habían sido llenos con el Espíritu Santo. Entonces son los primeros discípulos los que, impulsados por el Espíritu Santo, se reúnen en el templo, grupo grande, y se reúnen en casas, grupo pequeño. Primera frase: los primeros cristianos se reunían en el templo y en las casas. ¿Por qué no lo decimos a las 3 todos juntos? 1, 2, 3. Los cristianos se reunían en el templo y en las casas. Los primeros 300 años de la iglesia fue cuando en promedio creció más que nunca. Los primeros años de la iglesia fue como una explosión. Se multiplicaban, discipulaban, evangelizaban, bautizaban, visitaban, sanaban, ayudaban, etcétera, etcétera. La iglesia del siglo XXI debe parecerse a la iglesia del siglo I. Creí que alguien iba a decir amén. 300 años, los primeros de la iglesia, fue cuando la iglesia hizo un boom. ¿Y sabes por qué? La iglesia crecía y crecía. Lo interesante es que la iglesia del primer siglo eran perseguidos. No podían ya tener este tipo, así como nosotros estamos reuniéndonos aquí. Eran perseguidos. De hecho, era ilegal ser creyente. Era ilegal ser cristiano. No solo te metían a la cárcel. La historia era muy triste. Muchos de ellos vivos los lanzaban con los leones, hambrientos. Otros los quemaban, otros los colgaban, a otros los degollaban. Y hoy a veces nos ofendemos porque alguien no nos da like. Pero la iglesia primitiva crecía porque estaba siendo perseguida. Y te digo esto por esto, porque la iglesia es sueño de Dios. Y entre más perseguida esté, la obra del Señor va a prevalecer siempre. Ni las puertas del Hades van a poder prevalecer en contra de la iglesia del Señor. Y quien se mete con la iglesia del Señor se mete con Dios. Número 2, ¿por qué era tan efectiva la iglesia primitiva? Porque estaban juntos haciendo iglesia. Descubrieron que la única manera en la que podían estar juntos era hacer iglesia en el templo y en casas. El tema del día de hoy: iglesia horizontal y iglesia circular. Andy Stanley es uno de los predicadores y pastores más relevante en el sentido de efectivo de este tiempo. Es uno de los mejores comunicadores, pero sobre todo creo que es una de las personas más usadas por Dios para poder multiplicar y podemos. Porque hay una diferencia: podemos llenar una iglesia sin personas de Dios y podemos ser pocos quizás, pero llenos de Dios. No es el número, es la calidad. Mira lo que dice Andy Stanley. Veamos esta frase: la iglesia de la Biblia es horizontal y circular. A las 3 la decimos: 1, 2, 3. La Biblia es horizontal y circular. Lo explico. ¿Por qué horizontal? Muy sencillo. Tú ahorita estás sentado al lado de alguien horizontalmente, de hombro a hombro. ¿Sí? De hecho, ahorita tú no puedes ver muy bien las caras de las personas. Lo único que ves es la parte de atrás de la cabeza de alguien. Estamos sentados horizontalmente. Estamos haciendo el templo, estamos asistiendo a un lugar todos juntos. Iglesia horizontal sucede semanalmente, como les dije la semana pasada,
una vez a la semana. Iglesia local tiene ahora 3 oportunidades. Número 1 a las 10, número 2 a las 12 y a las 3 de la tarde en San Diego. Hoy no hay excusa para que alguien no asista a la iglesia. De hecho, si tú faltas a la iglesia, de todos modos puedes encontrar el servicio en línea, y hay personas que ni aún así lo ven. Hay una diferencia entre no quiero y no puedo. Seguimos. Igual que en las clases cuando tú estabas en la secundaria o en la universidad, te sentabas horizontalmente. Necesitas escuchar al maestro, necesitas escuchar el mensaje, necesitas escuchar el sermón de parte de Dios, todos juntos. ¿Por qué? Porque ese fue sueño de Dios. No fue mi sueño, no fue mi idea, fue sueño de Dios. Y ahora, ese es horizontalmente. ¿Cuál es la circularmente? La circular es donde ya literalmente estamos sentados. Puede ser en una mesa, puede ser en la sala de una casa, o hasta puede ser de manera virtual. Zoom el año pasado fue nuestro gran amigo, porque pudimos seguir haciendo iglesia de manera circular, y así nos podíamos reunir así físicamente, mas sin embargo la iglesia no paró, la iglesia siguió adelante. De manera circular es cuando ya miras a la persona cara a cara. Esto sucede entre semana. Aquí no solamente estudiamos la Biblia juntos, sino que empezamos a conocernos un poco más. Ya hay compañerismo, ya hay cercanía. La historia que les platicé al principio, cuando yo estaba estudiando en el college, éramos más de 70. Yo nomás de vista conocía a unos, pero sabes, recuerdo el nombre de los 5 que hicimos la investigación final. Porque pasábamos ya tiempo, ya de repente la investigación nos llevó a acercarnos más. La investigación llevó a ir a comer juntos, a tomar café juntos. En una ocasión hasta hicimos un hike juntos. Nos conocimos más. Nos pasamos de estar en la multitud a estar cercanos y practicar la comunión, la coinonía de la que habla la Biblia. Veamos la siguiente frase, que es muy importante. La comunidad de la iglesia practica en 2 actividades semanales: adoración una vez a la semana, todos juntos como en este contexto que estamos ahorita, y compañerismo una vez a la semana en un grupo en casa. La semana pasada yo les decía que como pastor y líder de la iglesia, yo les sugiero que participen de 2 actividades semanales. Número 1, de una reunión de domingo como esta. Puedes y debes de hacerlo. Y número 2, de un grupo en casa, o estar pasando por la ruta inicial que es Crece, de lo que hablé la semana pasada. Hay algo que quiero dejar muy bien en claro. No es de que hoy yo conozco personas que solo hacen iglesia de manera circular, porque sacamos de contexto que donde ahí están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. Sí, pero no es el todo. Las 2 se necesitan, las 2 se complementan, las 2 son bíblicas y las 2 son sueño de Dios. Iglesia horizontal, sentado hombro a hombro; iglesia circular. Hay algo que se logra mucho en este tiempo. Los domingos logramos adorar juntos, como decía la frase, adoración juntos una vez a la semana. Hay algo que sucede en nuestros corazones y en el corazón de Dios cuando nos reunimos una vez a la semana para juntos poder apartar el día para adorar al Señor. Hay algo que sucede en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro presente, en nuestro futuro y en Dios, en su corazón, cuando nos reunimos de manera horizontal para hacer adoración una vez a la semana. Adoración, cuando nos reunimos una vez a la semana, se trata de nosotros conectar con Dios. Escucha de nuevo esto que te voy a decir. Esto es vital. Necesitas agarrar esto. Cuando te reúnes una vez a la semana, se trata de Dios. Cuando te reúnes de manera circular, se trata de las personas que estamos ahí. Y ahí hay cercanía, ahí hay compañerismo, fellowship.
Pasamos de ser solo un número a ser ya un individuo, una persona. Y si queremos que Iglesia Glocal sea una iglesia exitosa, bíblica, para el futuro y las próximas generaciones, debemos de adorar a Dios y debemos de estar juntos compartiendo experiencias. El año pasado nosotros nos reuníamos los martes. Mi esposa y yo, con gran cariño, nos reuníamos los martes de manera virtual. Llegamos a ser cerca de 14 o 15 personas. Era muy increíble. Y hay algo que pasa. Quiero decir un paréntesis y quiero abrirles mi corazón. En el grupo en casa yo les decía esto: no me vean como pastor, yo soy un miembro más de la iglesia. Tampoco no es como que hay alguien que trae las respuestas correctas y todos los demás escuchan. Era tan increíble porque el 2020 yo tenía las mismas dudas que tú tenías. Yo no sabía qué iba a pasar, si me iban a despedir, si iba a tener para pagar mis deudas, si iba a enfermarme, si alguien de mi familia. Yo también tenía las mismas dudas, preguntas y tormentas y temores de las personas. Pero algo sucedía los martes. Llegábamos ahí y compartíamos. No solamente hablábamos de la Biblia, bromeábamos. Teníamos un tiempo de agradecimientos, de peticiones. Yo me enteré de ahí de necesidades de otras personas que en una expresión como esta no puedes poder enterarte, como ahorita nuestro pastor fundador decía. Pero en un grupo en casa sí te das cuenta quién es la persona, qué está pasando la persona. Y ¿sabes qué es lo más increíble? Que te das cuenta que no eres el único, que hay más personas viviendo la vida contigo con los mismos desafíos. Y la Biblia habla acerca de que la vida sucede día a la vez, un día a la vez, y necesitamos personas con las que expresemos y compartamos ideas y creencias para poder seguir avanzando en la vida. Esa es la propuesta de Dios, esa es la propuesta de la Biblia y esa es la propuesta de Iglesia Glocal: hacer iglesia de manera horizontal, hombro a hombro, y de manera circular, mirándonos a las caras. Muy, muy increíble poder tener compañerismo. En ocasiones veo personas que asisten a la iglesia el domingo y yo sé que no están participando ni de Crece ni de un grupo en casa, y te vas y la experiencia que tuviste en adoración solamente te dura el domingo, y llegas el lunes y ya no hay con quién conversar, ya no hay con quién platicar, ya no hay un grupo de chat o de llamada o de videollamada durante la semana de personas que asisten a tu iglesia, que son igual de imperfectas que tú, que están pasando por las mismas o peores situaciones que tú, pero que es un lugar seguro donde tú te puedes mostrar vulnerable. ¿Te imaginas en un grupo en casa escuchar que a alguien lo acaban de diagnosticar de una enfermedad? Oramos por él. Alguien del grupo en casa lo promovieron, celebramos con él. Alguien cumplió años, lo felicitamos. Alguien no sabe si comprar casa o carro, qué sé yo, y ahí entre todos conversamos y no les das la respuesta, pero por lo menos tienes alguien con quien platicar. Ese es el sueño de Dios y es el darteño de la Biblia. La siguiente frase que quiero darte es: los miembros de Iglesia Glocal están en Crece o en un grupo en casa. Y aquí quiero ser muy claro, porque estamos en una parte de la historia de Glocal muy fundamental. Está iniciando un nuevo capítulo de nuestra iglesia. Ya sea que tú quieras ser parte o no, te estés dando cuenta o no, hay una nueva historia, un nuevo capítulo que se está escribiendo en Glocal. Y si tú no estás en un grupo en casa, o si tú no estás participando de Crece, eres visita, no te conocemos, no te podremos conocer. Queremos conocerte, queremos estar para ti, queremos ayudarte, queremos escucharte, queremos estar en parte de tu crecimiento, queremos darte las herramientas, queremos oírte. Pero si tú no estás dispuesto a participar de un grupo en casa o estar en Crece, lamentablemente es muy limitado lo que podemos hacer por ti. Podemos orar: Señor, te pedimos por las personas que nos visitaron el domingo a la iglesia, pero no los conozco, no los conoces, porque no están
abrazando la visión y el sueño de Dios para esta iglesia. Estamos, parte muy fundamental. Esto mismo que está sucediendo aquí en Iglesia Local en Tecate estará sucediendo de la misma manera en San Diego. Yo no quiero crecer tanto en números. Sí, es algo, se siente bonito de que la iglesia esté llena, ¿no? Pero el anhelo mayor de mi corazón es de que tú crezcas en Dios, que tú eches raíces profundas, que tú te agarres de la mano del Señor, que tú estés confiando plenamente en Él, que participes de adoración una vez a la semana con todos los hermanos de la iglesia y que participes de un grupo en casa. Quiero llegar a lo práctico ahora. La semana pasada hablé de Crece. ¿Cuándo inicia Crece? El 2 de agosto, lunes, y en San Diego inicia el miércoles 4 de agosto. ¿Cuál es el requisito para un grupo en casa? ¿O qué pasos puedes tomar tú para pertenecer a un grupo en casa? Número 1, sugiero que primero pases por Crece, porque en Crece tú vas a poder conocer lo que Iglesia Local cree es y a dónde va. Si tú quieres participar de las dos, adelante. Pero lo más fundamental para un grupo en casa es que haya un host, hay alguien dispuesto a coordinar un grupo en casa. Y es muy simple. La semana pasada hablé yo de que en Local queremos hacer las cosas muy prácticas, muy simples, entendibles, sencillas, para que todos podamos comprenderlas, y entre más comprendible y sencillo sea, más práctico y más efectivos seremos. ¿Qué quiere decir de que alguien sea host? Alguien que coordine el grupo en casa. Lo que hacíamos mi esposa y yo, un anfitrión, gracias. ¿Sabes qué? ¿A qué nos encargábamos mi esposa y yo todo el 2020? Era a recordarles a nuestras como 13 o 14 personas de cuándo nos íbamos a reunir. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo te puedes reunir? Cuando tú quieras. ¿En dónde te puedes reunir? Donde quieras. Es muy sencillo. ¿Y qué verán? Esto es todavía más sencillo. El sermón del domingo será el tema de conversación de tu grupo en casa. Esto es un desafío para los predicadores y es un desafío para ustedes. Pero escucha esto, escúchame con muchísima atención. Hay una investigación que se acaba de hacer hace poco, que se dieron cuenta que en la pedagogía el método de un maestro enseñar a los alumnos no era tan efectivo, que era más efectivo cuando ponían a participar a los alumnos de lo que el maestro estaba enseñando. Tal como el caso cuando yo supe acerca de los cochitos y acerca de cómo tener una empresa y desarrollarla en Estados Unidos. Esta forma de hacer iglesia como estamos ahorita, te apuesto que, bueno, eso está mal dicho, pero del 100% de lo que diga, nos vamos a quedar con un 10 o 15%, si bien nos va. Hay personas que así con un, ¿sabe qué habló el pastor? Pero tú suave esa canción. Pero no sucede así con un grupo en casa, porque el sermón del domingo no solo se queda en el domingo. El sermón del domingo se encarna en toda la semana y tiene vida. La responsabilidad del anfitrión, del host, es esta: reunir al equipo, recordarles. Lo que hacíamos Judith y yo es de que regularmente los lunes mandábamos un pequeño programita. Estaba José ahí, mi cuñado, estaba mi hermana y estaban otras personas que viven allá en Estados Unidos, y les decía, José, tú lee el pasaje que fue el pasaje central del sermón. La otra persona hace una oración de inicio y hay un equipo en Local que desarrolla las preguntas que entre todos respondemos. Una pregunta pudiera ser esta: del sermón que Manny predicó hoy, ¿qué es una de las cosas que más te llamaron la atención?
y tras. Si están 5 personas, entre los 5 empiezan a platicar y conversar acerca del sermón que se dio el día de hoy. Así que ni siquiera tú tienes que hacer una investigación, ni siquiera tú tienes que quebrarte la cabeza haciendo preguntas. El equipo de local te hace llegar las preguntas para que tú puedas coordinar solo la sesión. Después te das cuenta que hay personas que participan más, otros no participan tanto, no pasa nada. A veces que con estar escuchando estás aprendiendo y estás comprendiendo. Es un terreno seguro, vulnerable, donde te puedes mostrar tal cual eres. A veces en el domingo, a veces no podremos mostrarnos tal como somos, pero en un grupo en casa sí. Ahí no podremos pretender, ahí somos quien somos. Entonces, eso prácticamente es lo que es un anfitrión. Puedes hacerlo de manera virtual, sí. Puedes reunirte en una casa también. Puedes reunirte en un parque, por supuesto, en un café, donde tú deseas. La siguiente es, o uno de los requisitos o que se necesita para un grupo en casa, es que haya personas que quieran asistir a un grupo en casa. No deberían los anfitriones buscar a personas, pero si no hay personas, ahorita mismo hay como 3 casas que se quieren abrir. Ahorita mismo, en este instante, hay como 3 casas por lo menos que se quieran abrir. Tú puedes registrarte aquí, a la parte de afuera va a ver dónde tú te puedes registrar. Sabes, queremos hacer la iglesia tan inclusiva para todos que hasta tenemos en inglés grupos en casa, pronto en francés y en italiano. Pero lo que queremos es que tú, ya la mesa está servida, ya está hasta el mantel puesto, los cubiertos. Yo no te puedo ya dar así a la comida, ya tú tienes que agarrar. ¿Sí me explico? Esto es de cada quien. La pregunta de nuevo es: ¿visitas la iglesia o estás plantado? Si tú estás plantado, estás participando en Crece o estás en un grupo en casa. Número 1, se necesita un anfitrión, alguien que coordine. Y número 2, personas que quieran participar. Creo yo que con por lo menos 3, 4 personas es más que suficiente. No deben de crecer más grandes, pero este es un buen problema que después podemos resolver. ¿Cuándo iniciamos grupos en casa? Iniciamos grupos en casa la misma semana que iniciamos Crece, la primera semana de agosto. La primera semana de agosto reiniciamos. Es el gran reinicio de local. ¿Quieres tú participar de lo que Dios ya está haciendo? ¿Quieres ser solo espectador? En verdad, es humanamente imposible para un pastor poder atender las necesidades de todos. Pero en un grupo en casa hay personas que pueden acompañarte, hay personas que pueden escucharte, hay personas que tú puedes ahí literal hasta predicar. Así que esta no es idea mía, esta no es idea de un ser humano, esta es idea de Dios. Y hacer iglesia de esta manera es el sueño de Dios. Hacer iglesia de esta manera es como el Señor lo planeó, lo soñó y cómo seguirá adelante. Y si en un futuro de nuevo no nos podremos volver a reunir así como tal, no pasa nada. El Señor está en todo lugar, y por eso es que hacemos iglesia de manera horizontal, hombro a hombro, y hacemos iglesia de manera circular, sentados en una mesa. Hay algo tan hermoso que si tú no has participado, pero hay algo tan increíble, tan hermoso, de saber que puedes contar con alguien, saber que hay alguien ahí para ti, saber que hay una persona que puede escucharte. Sabes, yo he pasado momentos muy difíciles. He pasado, hombre, ¿para qué les platico? Pero gracias a Dios, porque he pertenecido a un grupo en casa en donde me puedo mostrar vulnerable, donde digo: hey, necesito ayuda, necesito que alguien me escuche, no sé qué hacer. Quizás los otros tampoco sepan qué hacer, pero con tú platicarlo, con tú sacarlo, ya hay un grupo de hermanos que estarán orando por ti, y hay personas que estarán llevando la carga contigo. Hacemos iglesia a la manera de Dios. Hay alguien aquí que está emocionado y animado por lo que viene. Dale un fuerte aplauso al Señor.
Y para recordar, conectando al inicio, ¿saben por qué? Yo recuerdo esas 2 veces que me tocó exponer lo de los cochitos y lo de la empresa. Porque participé, porque investigué, porque pertenecía a un grupo pequeño. A mí en ocasiones, cuando alguien predica, está increíble el mensaje, pero a veces me voy de aquí y si no tomé notas y si no lo converso en la semana, solo me queda la sensación de que fue un gran mensaje. Oh, qué buen sermón. Oh, qué buen mensaje. ¿De qué trató? No recuerdo, pero fue un buen sermón. Pero en un grupo en casa pasa de ser algo externo a ser algo interno. Y de eso es de lo que habla la Biblia. Ser cambios de adentro para afuera. ¿Por qué no te pones de pie? Y quiero orar por ti, para que sea el Señor animándote a que te unas a lo que nos ven haciendo. Señor, te doy gracias por este día. También a las personas que nos ven en el video, Señor, que aún de manera virtual podemos ser miembros, aún de manera virtual podemos pertenecer a iglesia local. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Sé que tú encenderás los corazones de las personas aquí presentes y ponemos este tiempo en tus manos. Queremos seguir adorándote en espíritu y en verdad. Hoy se trata de ti, mañana, pasado, todo el tiempo se trata de ti. Gracias, Señor, por no darte por vencido con nosotros. Gracias porque a pesar de mí tú me sigues amando. Cantemos juntos.